Y ahora, sin más demora, vamos a tener con nosotros al pastor Salcedo en el tema restauración de la verdad. Gracias. Hermanas, buenas noches, hermanos. Visitas también. Dios les bendiga a todos. Mi hermana pues ha anunciado el tema de esta noche es la restauración de ¿qué cosa? De la verdad. Vamos a ver qué movimiento levantó el Señor para restaurar la verdad. Porque recordemos que la verdad había sido echada por tierra, ¿recuerdan? Y vimos quién se encargó de echar por tierra la verdad. Qué movimiento político y religioso a la vez se encargó de echar la verdad por tierra, tal y como la profecía lo había indicado, tal como había sido profetizado por el profeta Daniel. Ese cuerno pequeño, esa bestia de Apocalipsis 13, fue la que se encargó de echar por tierra la verdad, como dice en Daniel 7:25, hacer cuanto quisiese y prosperar. Como vemos, por eso hoy en día vemos tantas tinieblas en todo el mundo religioso, porque ese mismo poder se encargó de llevar las mentiras del enemigo de las almas contrarias a la verdad de Dios. Y hoy en día la mayoría de los religiosos pues han seguido unas que otras de esas falsas doctrinas que este poder se encargó de introducir en la Edad Media y también desde principios del siglo IV después de Cristo. Y han llegado hasta nuestros propios días, hasta en pleno este siglo XXI todavía las prácticas paganas, prácticas que realizaban los paganos en la antigüedad, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, son muchas de las prácticas que hoy son como doctrina, no solo en la iglesia popular, en el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13, sino también, como vamos a ver en esta noche, en la mayoría también de las hijas de este poder, como vamos a ver esta noche en la palabra del Señor. Busquemos de inmediato en nuestras Biblias, en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 8, versículos 9 al 11. Ya lo habíamos leído en el tema la verdad echada por tierra. Vamos a leerlo nuevamente en esta noche. Y vamos a ver cómo también se había profetizado cuándo iba a terminar el poder, la supremacía de este cuerno pequeño y cuándo entonces esas verdades que habían sido echadas por tierra iban a ser luego restauradas. Dice en Daniel capítulo 8 versículos 9 al 11: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y el otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, ¿qué dice allí? Será purificado. Vemos que el poder del cuerno pequeño, como ya lo vimos anteriormente,
haría todas estas barbaridades. Dice que se levantaría contra el príncipe de los ejércitos. Como vemos que aquí la parte del pueblo pequeño implica tanto a la Roma pagana como la Roma papal en el capítulo 8. Aquí es diferente al capítulo 7 de Daniel. Esto es muy importante, porque aquí el pueblo pequeño comprende a Roma tanto en su fase pagana como en su fase ya cristiana, cuando acepta el cristianismo. Por eso dice que aquí se levanta contra el príncipe de ¿qué? De los ejércitos. Y dice que quita el continuo sacrificio y echa el santuario por tierra. Cuando dice aquí que quita el continuo sacrificio y echa el santuario por tierra, la palabra sacrificio en el original hebreo no aparece. Allí se aparece la palabra tamid en hebreo, que significa el continuo. O sea, que se está hablando aquí de algo que es continuo, que se realiza continuamente. En el santuario, allí todo lo que se realizaba en el servicio diario dice que era continuo. Las lámparas, dice, del candelabro alumbraban continuamente. Dice que los panes de la proposición estaban allí, de la presencia, estaban presentes continuamente. Dice que el incienso que se quemaba allí en el altar del incienso también estaba continuamente allí perfumando el lugar santo. Entonces los sacrificios que se realizaban también, el holocausto desde de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que se ofrecía el otro, todo eso comprendía, ese holocausto quedaba allí quemándose y ardía continuamente. Por eso en la Biblia, todo lo que tenía que ver con el santuario y con el servicio diario era continuo. Entonces, cuando dice que el pueblo pequeño aquí echó por tierra el continuo, porque eso es lo que dice en hebreos allí, el continuo, también la palabra sacrificio no aparece realmente en el original hebreo. Dice allí, este continuo se refiere a la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial. Este poder se encargó de echar por tierra esa verdad fundamental para el pueblo de Dios. Y en vez de apuntar y enviar a que todas las personas miraran a Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en el santuario celestial, como dice Hebreo, entonces enfocó la vista de todas las personas en los sacerdotes humanos aquí sobre la tierra, y en un sumo sacerdote específico, un sumo pontífice humano también aquí en la tierra. De esta manera, este poder echó por tierra, dice, el continuo y el santuario. Por eso dice que echó por tierra el santuario, porque la verdad de que Cristo intercede por nosotros en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, como dice la Biblia, y no el hombre, este poder fue que se encargó de echarlo por tierra. Por eso hoy en día, la mayoría de los religiosos no saben o no entienden el hecho de que Cristo está ahora mismo en el santuario celestial, como dice Hebreo, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa verdad fue echada por tierra por el pueblo pequeño. Y entonces estableció un sacrificio, no el sacrificio que Cristo realizó una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, por lo cual ya no necesitamos matar corderitos nosotros continuamente como hacía el pueblo de Israel, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha muerto, murió hace casi 2000 años en la cruz del Calvario, ya fue sacrificado. Por lo tanto, no necesitamos seguir con el continuo sacrificio diariamente como hacía el pueblo de Israel. Pero este poder se encargó de establecer entonces otro sacrificio, el sacrificio, como se le llama, de la misa. Así se le llama, de hecho, en el argot católico a la misa, el sacrificio de la misa. ¿Y saben por qué se le llama así? Porque cuando se toma allí la hostia y se presenta allí el sacerdote delante del altar, la creencia católica dice que
Cristo mismo está presente literalmente allí delante del altar a través de la hostia y a través del vino, de una manera literal. Y entonces el sacerdote, cuando presenta la hostia y la levanta, como ustedes saben, al igual que el vino, está ofreciendo a Cristo nuevamente allí delante del altar en sacrificio para el perdón de los pecados de las personas. Eso es lo que enseña la creencia católica. Como le dije, su servidor iba a ser sacerdote, y gracias al Señor que el Señor me libró y me ayudó a conocer la verdad. Pero ¿qué sucede con esto? Que esto eclipsa la doctrina bíblica de que ya no hay necesidad de sacrificios en esta tierra, ni de hacerse sacrificios continuamente, porque Cristo ya hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Por eso, este poder, como nos dice, quitó el continuo, no sacrificio, sino la continua intercesión de Jesús en el santuario a nuestro favor. Ya, para este poder, para llegar a Dios, hay que hacerlo a través de los sacerdotes que se levantaron en esta tierra. Hay que ir a confesarse con los sacerdotes. Hay que ir a pedir la mediación de los sacerdotes, y después de la mediación de los sacerdotes hay que pedir también la mediación de María. ¿Han escuchado eso también? Pero ¿y dónde aparece eso en la Sagrada Escritura? En la Biblia Católica no aparece eso en ninguna parte. Porque la Biblia Católica, como todas las demás Biblias, dicen claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese Dios, ese mediador, dice que es Jesucristo hombre. Por eso Él es nuestro mediador, nuestro intercesor en el santuario celestial. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros a nuestro favor. Por eso no tenemos que ir donde ningún hombre para confesarle nuestros pecados. Tenemos que acudir, como dice el libro de Hebreos, en plena certidumbre de fe, claramente acudir al santuario celestial, donde Cristo intercede a nuestro favor, sin ningún mediador, directamente. Usted confiesa sus pecados, como dice David: confesaré mis transgresiones a Jehová, y Él perdonó la maldad de mi pecado. Ahora bien, dice que este poder, además de echar por tierra la continua intercesión de Jesús, de establecer el sacrificio de la misa, echar por tierra la doctrina del santuario, dice que echaría por tierra también la verdad, y haría cuanto quisiese y prosperaría. ¿De qué manera echó por tierra la verdad? Ya lo vimos en el tema, la verdad echada ¿por qué? Por tierra. Vimos que cambió la ley de Dios tal como estaba profetizado, que este poder lo iba a realizar en el libro de Daniel. Cambió la ley de Dios, la modificó, y entonces quitó el segundo mandamiento, y el cuarto lo llevó al tercero y lo modificó, y dividió en dos el 10º mandamiento para completar los 10 mandamientos. De esta manera, este poder echó por tierra la verdad de la santa ley de Dios, que la Biblia dice que la ley de Dios es ¿qué cosa? La verdad. Pero además de eso, como dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios son la verdad, también cada uno individual, también echó por tierra la verdad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, del sábado, y transfirió la solemnidad que tenía el sábado al falso día de reposo o al día venerable del dios Sol de los romanos, el Sunday, el Sonntag, el domingo. Todo esto lo hizo este poder, y estaba todo profetizado, como vemos aquí en la Sagrada Escritura. Pero luego, allí a Daniel oye allí en la visión que habla un santo con otro y le dice a uno que hasta cuándo va a durar todo eso, hasta cuándo este poder iba a realizar estas cosas.
verdad echada por tierra con todas las mentiras que iba a introducir? Y la respuesta le dice, hasta 2300 ¿qué? Tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué cosa? Purificado. ¿Desde cuándo? En el libro de Daniel, vamos a buscar esta cita a mano. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, allí se presenta cuándo comenzaría a correr esta profecía. Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, que es parte precisamente de, aquí había una ya, es parte de los 2300, de las 2300 tardes y mañanas. Gracias. Allí en Daniel capítulo 9, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante. Dice, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 8, allí presenta la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y luego sigue el capítulo 9. Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 está unido completo. Aquí está dividido por capítulos, pero Daniel está relatando precisamente la visión que tuvo. Y entonces él se queda, dice la palabra de Dios, perplejo por la visión porque no la entendía. Y entonces él ora a Dios, y en medio de la oración Dios envía al ángel Gabriel, y este viene a enseñarle la profecía a Daniel, la visión, para que pueda entenderla. Y entonces le dice, entiende pues la orden y entiende la visión, porque Dios me ha enviado para enseñártela. Y comienza diciendo en el versículo 24, 70 semanas están determinadas, y allí la palabra determinadas en hebreo es shatak, significa o se traduce como cortada. Dice, 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues si entiende que desde la orden o la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y el muro, y se restaurará el muro en tiempo y la plaza en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos los detalles de la profecía. A Daniel se le dice, esa profecía que tú no entiendes, esa visión de las 2300 tardes y mañanas, yo vine a enseñártela. Y comienza de esta manera. Comienza con la salida de la orden para reedificar a Jerusalén. Y esa salida de la orden se dio en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Este dio este edicto y allí comenzó a correr esta profecía en el año 457 a.C. Vamos a ver una ilustración acá para que podamos entenderlo. ¿Qué pasó acá? José. Bueno, el PowerPoint. Ok. Pues como le decía, en el año 457 después de Cristo, o antes, perdón, de Cristo, fue cuando el rey Artajerjes da
la orden para edificar a Jerusalén y los muros de Jerusalén. Entonces allí comienza a correr la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ese es el comienzo de la profecía. Vamos a ver los detalles ahora. Pues en lo que él continúa, de la profecía decía que 7 semanas estarían determinadas para su pueblo y su santa ciudad. Entonces habla también, las primeras 7 semanas terminan en el año 408 antes de Cristo. 7 semanas en la Biblia, como dijimos anteriormente, un día profético equivale a ¿qué cosa? A un año literal. Por lo tanto, una semana, que son 7 días, ¿tienen cuántos años? 7 años. Entonces aquí está hablando de 7 semanas. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Si usted cuenta desde el año 457 antes de Cristo, les resta, porque recuerden que los años antes de Cristo iban como descendiendo en vez de ir ascendiendo. Usted le resta los 49 años al 457, le lleva al año 408 antes de Cristo. Allí, como indicaba la profecía, se terminaron de reconstruir los muros de Jerusalén, como lo vamos a ver allí en breve, en las primeras 7 semanas, en el año 408. Pero luego decía, y 62 semanas, y entonces aparecería el Mesías, decía la profecía. Precisamente 62 semanas, usted lo multiplica por 7, y entonces esta cantidad se la resta a los 408 y le lleva al año 26, 7 de la era cristiana. Sí, de la era cristiana. ¿Qué pasó en el año 27 de la era cristiana? Jesús fue ungido, ¿con quién? Con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. La palabra Mesías significa precisamente el ungido. Por eso hacia allí dice que se presentaría el Mesías, porque iba a ser ¿qué cosa? Ungido con el Espíritu Santo, específicamente en el momento de su bautismo. La profecía se cumplió al pie de la letra, totalmente al pie de la letra. Pero ¿qué decía más la profecía? Las primeras 7 semanas más las 62 hacen un total de ¿cuántas? 69 semanas, ¿no es cierto? O 483 años. Pero quedaría una semana. Y dice que esa semana se dividiría ¿en qué? En 2, porque dice que a la mitad de esa última semana iba a cesar el sacrificio y ¿qué? Y la ofrenda. Cristo precisamente murió a la mitad de esa semana, 3 años y medio después del año 27. En el año 31 de la era cristiana, Cristo expiró allí en la cruz del Calvario y murió tal como lo indicaba la profecía, al pie de la letra. Por eso y cesó el sacrificio y la ofrenda. Por eso ya no tenemos nosotros que traer los corderitos y sacrificarlos, porque ya Cristo hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Entonces dice que por la mitad de la semana restante, entonces confirmaría el pacto con muchos. Recuerden que Dios había hecho un pacto con su pueblo, específicamente con el pueblo de Israel. Y el pacto estaba basado en ¿qué? Según Deuteronomio 4:13. El pacto de Dios con su pueblo estaba basado en los 10 mandamientos. Muy bien. Aquí lo vemos para repasar ahora. Gracias. 457 a.C. se da la orden o el edicto para restaurar a Jerusalén por el rey Artajerjes. 49 años, las 7 semanas, más tarde, en el año 408, se terminan de restaurar los muros de Jerusalén tal como indicaba la profecía. Iba a durar 49 años. Luego, las siguientes 62 semanas, a partir del 408, llevan hasta el año 27 después de Cristo, como lo dijimos anteriormente. Y luego, a la mitad de esa
60, Cristo moriría en la cruz del Calvario en el año 31 después de Cristo, ofreciéndose en sacrificio por cada uno de nosotros. Y a la otra mitad de esa semana, de esa última, en el año 34 después de Cristo, dice que el pacto se iba a confirmar con muchos. ¿De qué manera se confirmó el pacto con muchos? Pues como decíamos, Dios había hecho un pacto específicamente con el pueblo de Israel. Pero después del año 34, allí se apedreó a Esteban, el primer mártir cristiano. Y entonces el Evangelio comenzó a predicarse no solo a los judíos, a la casa de Israel, como Jesús dijo que había ido a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel, sino que ahora el Evangelio comienza a predicarse a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, los que no eran del pueblo de Dios. El pacto que Dios hizo con su pueblo, ahora dice, lo confirma con muchos. Ahora toda nación, tribu, lengua y pueblo, si acepta a Jesús como su Salvador personal, entra en el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, el pacto para salvación y vida eterna. Pero recordemos que este pacto también se basaba en los 10 mandamientos. En aquel tiempo fueron escritas en 2 tablas de piedra, pero dice que a partir del año 31, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, allí el Espíritu Santo comenzó a escribir los 10 mandamientos, ¿dónde? En la mente, en el corazón, en la frente de las personas. Allí comenzó a escribirlo. Y el nuevo pacto ahora, por eso dice que es con mejores promesas, porque ya no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que matar corderitos, vamos directamente a Cristo, el sumo sacerdote, y pedimos que su sacrificio sea presentado a nuestro favor, que la sangre que derramó nos limpie de todo pecado y automáticamente quedamos perdonados de todos nuestros pecados. Todo esto se hacía en el servicio diario. Lo que sucedía en la antigüedad, Cristo, que es la realidad, también lo haría ya a grandes rasgos. Cristo estuvo ministrando desde el año 31 de la era cristiana hasta el año 1844, como vemos allí, en los 1810 años restantes para completar los 2300 años. Recuerden que la profecía se extendía a 2300 años. Y al final de esos 2300 años era cuando el santuario iba a ser ¿qué cosa? Purificado. Cuando dice que el santuario iba a ser purificado, no tanto en el término de purificación de cómo se hacía el servicio anual, el Yom Kippur, que era eso, pero también apuntaba a que se iba a restaurar el santuario.